Hey, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo a tu canal Aprende Entrenando. Yo soy Víctor, esta es mi cuenta de Instagram y hoy vamos a ver un tema que salió hace varias semanas ya con una trifulca que tuvieron entre Quique Sánchez Flores y su jugador en el Sevilla, En-Nesyri. Y cuando salió esa trifulca todo el mundo opinó si estaba bien rectificar, es decir, recriminar su actitud en público o tal vez debería haberlo guardado en privado. Hoy te voy a desglosar las razones por las que podrías hacerlo en público o por qué deberías hacerlo en privado. Y verás que en función del contexto y de diferentes parámetros que vamos a ir viendo, es posible que tenga sentido que lo hagas en una situación o en otra. Vamos a verlo. Bien, para poder ver este tema vamos a tener en cuenta 3 puntos muy importantes. El primero de ellos va a ser el contexto, que ahora te explicaré qué es. El segundo de ellos va a ser el estatus, que ahora te explicaré qué es y está relacionado o bien con jugador o bien con entrenador. Y lo tercero, la autoridad, y está relacionado con el entrenador, ¿vale? Todo eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si tienes en cuenta esos 3 parámetros, vas a ver que es relativamente sencillo decidir si eso lo debes hacer delante de todo el mundo porque quieres provocar una reacción determinada en toda la gente, en todo el contexto que está viendo la acción, o por el contrario deberías llevártelo al vestuario, o incluso una tercera opción que sería ignorarlo y no darte cuenta o hacer como que no te das cuenta de la situación, ¿vale? Que eso se hace muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque no quiero entrar en ese tema y no quiero entrar en tener que lidiar con ese asunto. ¿Es interesante hacerlo también algunas veces? Sí, pero bueno, yo ahora te explicaré un poco las razones y por qué debería hacerlo o no hacerlo, ¿vale? Lo primero de todo es que vamos a ver esto a modo de tabla, ¿vale? Que va a ser mucho más sencillo visualizarlo y así lo vas a poder entender fenomenal. Lo primero de todo es que voy a tener en cuenta el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto del club, en el contexto en el que se mueve mi equipo, el contexto en el que estamos ahora mismo en este momento de temporada. Porque si tú lo tienes en cuenta, que cualquier situación es válida para poder decidir si lo hago en público o lo hago en privado, pues realmente va a ser un problema, porque no vas a tener en cuenta lo que quieres transmitir. Cuando haces una acción que la ve todo el mundo es porque quieres transmitir algo no solo al que se lo estás diciendo, en este caso al jugador del Sevilla, en el que vas y le dices que su actitud ha sido incorrecta delante de todo el mundo, es porque no solo quieres provocar en él una reacción, sino quieres provocar en el entorno, en todo el mundo que está viendo. Y cuando hablamos de todo el mundo que está viendo es jugadores, el resto del cuerpo técnico, el resto de jugadores, directivos de tu club, tus aficiones y lo que vas a trasladar también a prensa, porque en este caso es un partido de primera división y llegas a prensa. En fútbol base, ¿eso a dónde se va a trasladar? A tu contexto de cuerpo técnico y jugadores, se va a trasladar a tus directivos que pueden estar viendo el partido o no, pero seguramente se terminen enterando de eso, y al contexto de padres, que van a provocar en ellos una reacción, ¿vale? Por eso tienes que tener mucho cuidado de cómo afrontas esta situación, y el contexto es algo muy importante. Por un lado, ver la situación del equipo en la tabla. Situación en la tabla. ¿Qué nervios hay? ¿Qué te estás jugando? Si te estás jugando un ascenso o un descenso, como es en este caso, si estás en una situación media que no vas para arriba ni para abajo, si estás en una situación en la que hay mucha tensión dentro del equipo o mucha tensión con los jugadores, todo eso tienes que tenerlo claro, porque que lo hagas o no lo hagas va a potenciar más esa situación y la va a empeorar o simplemente a mejorar para que no vuelvan a ocurrir conductas de estas, ¿vale? Pero sí que es importante que tengas eso en cuenta. Si la situación del club es complicada, es probable que se agrave más, ¿vale? También tienes que entender lo que hay dentro del vestuario, porque nosotros en esta situación no sabemos lo que ha habido dentro del vestuario. No sabemos si ya ha habido algún enfrentamiento con el jugador o con otros jugadores en esa misma línea, o si por el contrario la situación está muy controlada y hay alguien que se ha querido salir de la situación y tú tienes que cortar fuerte para que nadie se salga. Tienes que mirar un poco todo. Nosotros ahí nos falta información, nos falta contexto realmente, nos falta saber lo que ha ocurrido realmente para poder opinar con datos, pero yo estoy dando toda la bagaje de opciones que pueda haber, y en función de eso, si a ti te pasa, que es posible que te pase en alguna ocasión, que puedas tomar las decisiones correctas, ¿vale? ¿Qué más te voy a tener en cuenta en la situación del contexto? Hemos dicho la situación en la tabla y la situación interna del equipo.
porque no solo es fútbol, es situación de cómo tengo mi relación con los jugadores, qué momento se encuentra en este momento el equipo en relación a el ambiente que hay de grupo, si hay una excesiva competencia interna y eso está desembocando en rifirrafes entre los jugadores, ¿vale? Y luego algo muy importante, que esto debes tener muy en cuenta, el momento de la temporada. ¿Por qué tienes que tener en cuenta esto? Pues es algo que es muy interesante. Si tú tienes que gastar una bala, es decir, si tú tienes que gastar esa opción en la que vas a recriminar a un jugador en público y se va a generar cierta situación problemática dentro del entorno con el jugador y con el resto del grupo, no es lo mismo que te quede un partido para acabar, que es importante, o que te quede 3, 4, 5, 10 partidos, o que sea el último partido de liga. Porque si es el último partido de liga, pues a lo mejor lo dejas pasar porque no vas a encontrar ninguna reacción a la semana siguiente. Pero a lo mejor también te interesa, en función de eso, que se vea la autoridad para que ese jugador termine saliendo al año que viene. Tienes que manejar un poco todo, es decir, que tengas en este caso la situación de la tabla muy en cuenta, la situación interna del equipo, qué relaciones tienes con los jugadores y el momento de la temporada. Si te interesa o no te interesa, ir a por todas en esa dirección, ¿vale? Después nos iríamos a algo muy concreto, que es el estatus. Creo que se escribe así, estatus, ¿vale? Y el estatus hace referencia al jugador, el estatus del jugador. En este caso es un jugador que es importante en el Sevilla, pero no es un jugador con un estatus súper potente, no es un jugador que sea Sergio Ramos. Su trascendencia a nivel externo no va a ser tan importante como si hubiese sido con Sergio Ramos. Si hubiese sido ese rifirrafe con Sergio Ramos, creo que Quique Sánchez Flores no hubiese ido a decírselo directamente, hubiese ignorado la situación. Por lo tanto, él ha medido qué estatus tiene el jugador en referencia a su autoridad, que ahora es un tema que engancharemos ahora. Si tiene un estatus muy alto, deberías calibrar si debes o no debes entrar. Es decir, a mayor estatus, menor entrada por mi parte, ¿vale? Menor entrada por mi parte. Disculpa la letra, pero este boli, además de que es muy gordo, y yo mi letra tampoco es que sea una maravilla, la verdad, pero bueno, el boli es muy gordo. A mayor estatus del jugador, menor entrada por mi parte. Y puede ser que aquí tenga sentido el ignorar la situación. ¿Puedo ignorar la situación en momentos en los que el jugador tiene un estatus también bajo? Lo puedo hacer. Porque no quiero entrar, porque el contexto de la temporada es diferente, porque la situación del equipo la tabla, porque no me interesa generar ese conflicto dentro del grupo. Simplemente lo quiero ignorar y ya está, lo puedo hacer perfectamente. Pero si el estatus del jugador es mayor que mi autoridad, es decir, que mi estatus en la competición, probablemente deba ignorarlo, ¿vale? Y esto engancha muy bien con la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Pues mira, es muy fácil de ver en este caso. Si hubiese sido Guardiola el que hubiese vivido la situación y lo hubiese hecho con un jugador de menor estatus, todo el mundo habría dado por bueno la situación. Nadie hubiese entrado, la habéis recriminado tal, no se hubiese creado debate. Y eso que Quique tiene un bagaje excelente, es un entrenador en primera división que lleva un bagaje excelente, ha estado en clubes súper importantes, ha ganado trofeos importantes y luego ha estado en equipos en Inglaterra y ha pillado muchísima experiencia. Por lo tanto, para mí la autoridad de Quique Sánchez Flores aquí está fuera de toda duda. Pero sí que si lo elevas al siguiente rango de entrenadores, probablemente estaríamos hablando de situaciones en las que nadie opinaría. Lo ha hecho y todo el mundo le parecería bien. Incluso si se lo haces a un jugador de talla mundial, se lo haces a Haaland, se lo haces a un jugador, yo que sé, como Phil Foden, ahí lo puedes hacer perfectamente y no va a haber ningún problema porque es Guardiola el que lo está haciendo. Entonces tienes que medir la autoridad que tienes tú como entrenador dentro de tu equipo, la autoridad que que tienes dentro del club. Si llevas 1 año o 2 años en ese club y te ocurre una situación de estas y la abordas de manera en la que todo el mundo se entera de la situación que ha ocurrido y que le está recriminando al jugador, pues probablemente tengas problemas. Pero si tú llevas ahí 12, 14, 15 años, has avanzado en la escuela, has aportado mucho al club, estás haciéndole crecer y tienes mucha autoridad dentro del club por cómo trabajas, por cómo enseñas, por cómo ayudas, por cómo colaboras, por lo puntual que eres, por tantas cosas importantes de un entrenador y porque le estás dando ejemplo, pues esa acción tuya se va a tomar como buena y se va a poner todo el mundo de tu lado. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta que
también influye la autoridad, en este caso, los años que lleves dentro del club, ¿vale? Los años que lleves más la autoridad que representas. Teniendo en cuenta estos tres aspectos, el contexto, el estatus y la autoridad, cualquier decisión que tomes va a ser correcta, pero si lo tienes en cuenta. Ahora bien, voy a borrar por aquí, si encuentro aquí, voy a borrar por aquí. Hay un tema que podríamos criticar, por decirlo de alguna manera, criticar, y es si esta acción ha sido reacción o esta acción ha sido algo controlado. Es decir, yo veo que ocurre algo, yo reacciono de manera negativa, con pérdida de control, es decir, porque no he sido capaz de calibrar mis emociones, o bien yo reacciono, o bien yo reacciono a esa situación, pero con cierta experiencia en ese trabajo, en esas situaciones. Me quiero explicar. Si tú, por ejemplo, ves que te ocurre eso, que el jugador va al banquillo, le da una patada a una botella, le da una patada a tal y se cabrea porque le has cambiado, y tú ves la acción y ya con tu experiencia tomas una decisión bien consensuada, rápida, pero consensuada, en el sentido que dices, perfecto, yo no voy a intervenir en esta acción, la voy a ignorar, o perfecto, voy a intervenir porque sé el contexto del club, sé la autoridad y sé el estatus del jugador, voy a reaccionar porque me interesa, o bien la ves y impulsivamente has perdido el control de emociones y sales con lo primero que se te ocurra, es decir, rompes totalmente el carácter, rompes totalmente con el momento en el que estás, ves la acción y impulsivamente reaccionas. Ahí has perdido el control de emociones, que hablamos tantísimo y que por eso insistimos tanto en la creación del modelo de juego, porque me va a permitir que pese a que gane, pierda partidos, me ocurran situaciones de partido, me ocurra cualquier desgracia durante la temporada, yo voy a seguir trabajando de la misma manera porque tengo un esquema bien elaborado, que es mi modelo de juego, lo tengo por escrito y lo tengo bien estructurado y lo tengo bien programado con mis tareas, con todo lo que quiero hacer, y las emociones no van a jugar una mala pasada. Y es por eso que si lo tengo bien controlado, no voy a tener problemas en seguir. Y aquí ocurre lo mismo. Aquí, si yo tengo bien estructurado cuáles van a ser mis reacciones cuando me ocurran ciertas situaciones de partido, recibo un gol por un error garrafal, recibo una tarjeta injusta o una expulsión injusta por parte del árbitro y voy a saltar o no voy a saltar por el árbitro para provocar una situación, o incluso me ocurre esta situación en la que el jugador se enfada por una acción determinada y cuál va a ser mi reacción, ¿vale? Eso es control de emociones, eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Por eso todo lo que te he contado te va a servir para tener cierta experiencia en esta situación, aunque no la hayas vivido, ya la estás visualizando y es probable que si te ocurre ya tengas en cuenta de rápido, contexto, estatus, autoridad que tengo yo, control de emociones y ahora tomo la decisión. No reacciono ante la situación, sino que tomo la decisión, ¿vale? Y poco más. Espero que te haya gustado este vídeo. Tienes mi cuenta de Instagram, me puedes escribir un mensaje privado, la gente sabe que soy súper cercana, contesto a todo. Si tienes alguna duda, alguna situación que quieras resolver, o si quieres entrar en alguno de nuestros programas para crear modelo de juego, planificación, creación de ejercicios o manera de comunicar, es decir, cómo estructuras todo, este es el sitio, me escribes un mensaje privado y veo de qué manera puedo ayudarte, ¿vale? Ya tienes por ahí la cuenta de Instagram y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Si eres nuevo por aquí, le das al like, le das a suscribirse, comparte, comenta, todo lo que quieras. Así que nada, nos vemos. Chao.